Todas. Gracias por acompañarnos y espero que lo que vayamos a platicar hoy, porque es eso, una plática, sea pues de bendición para todas. Quiero pedirles que si tiene alguien algún comentario, alguna pregunta, una opinión, con toda confianza ustedes lo hagan. Es una plática, si yo puedo contestarles, les contesto, y si no, pues lo investigamos y tenemos la respuesta después, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora como introducción yo quiero comentarles que hace varios años, cuando yo era estudiante, me tocó estudiar en la ciudad de Torreón, Coahuila. Entonces yo viajaba mucho y mis viajes eran en autobús. Y en uno de ellos me tocó de compañero un muchacho, de compañero en el asiento, y pues platicamos de varias cosas, eran 8 horas de camino, y platicamos de varias cosas, y entre ellas hablamos de religión. A mis 18 años yo no sabía muy bien cómo explicar la diferencia entre doctrina, evangelio, Biblia, Dios, muchas cosas yo no sabía cómo explicarlas. De hecho, ahora, a mis casi 60 tampoco sé mucho, pero en esa ocasión era muy difícil para mí concretar una pregunta directa, ¿no? Y entre varias de las preguntas que él me hizo fue, ¿para qué quieres la vida eterna? Porque platicamos que el Señor nos tiene preparada una vida eterna. Y entonces yo con mucha seguridad le dije, pues para estar con Dios y alabarlo por siempre. Y me sorprendió tanto su contestación cuando me dijo, pero entonces me parece que tu Dios es un Dios muy vanidoso, porque crear a un hombre y crear a una humanidad para luego darle una vida eterna para que le estén alabando. Y entonces me sorprendió mucho esa opinión. Yo sabía que estaba equivocado en lo que me estaba diciendo, pero no sabía cómo rebatirle eso que él me decía. Nunca olvidé esa conversación, pero siempre estuvo en mi mente la pregunta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y a lo largo de estos años, yo he vivido varias cosas y hoy quiero compartirles a ustedes lo que he aprendido de otras personas. Hoy me encuentro frente a mujeres adultas, integradas a una familia, con diferentes estados civiles, distintos grados de estudio, variadas edades, creyentes en Cristo, e incluso trabajamos activamente en una comunidad cristiana. Y con toda seguridad también han sido confrontadas con preguntas como estas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotras? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Por qué Dios me trajo hasta aquí? ¿Sabes qué dones tienes? ¿O para qué sirvo en esta iglesia? ¿Cuál es tu motivación en la vida? Y tal vez muchas otras más. ¿Cierto o no? Todas hemos tenido una de esas preguntas o algunas diferentes que yo no estoy mencionando. Entonces, vamos a dar inicio a lo que quiero compartirles en esta mañana. Quizá no hemos sabido contestar todas esas preguntas, pero si eso es así, vamos a pedirle a Dios que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos encontrar la respuesta a esta pregunta. Nuevamente, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotras? ¿Por qué fue creada la mujer? Todos hemos escuchado en diferentes ocasiones que porque, ay, no me las va a dar. Así. Pero acá me pasa a la otra diapositiva. Pero aquí las tengo. ¿Para qué fue creada la mujer? Partiremos de la idea generalizada de que, de que la mujer fue creada para ser ayuda idónea. Hemos escuchado esa frase.
lo localizamos en Génesis 2:18, en donde Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le iba a ser una ayuda idónea para que estuviera con él. La otra razón que se nos maneja es para fructificar y multiplicar. Ellos eran los dos únicos seres en el mundo y Dios le dio la orden de que tuvieran hijos, multiplicaran y formaran a la humanidad como ahora. Y el tercer concepto es para ser novia y esposa, y eso lo encontramos en Efesios 5:31, en donde se nos dice que que nosotros debemos de ser sujetas a nuestros maridos. Ya habíamos escuchado estos 3 puntos y no sé qué opinión tengan ustedes, si están de acuerdo con eso o no, en que ese sea el propósito de Dios para nuestra vida. Con toda confianza, ¿están de acuerdo o no? Esa es la base. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Sí. Podemos estar o no de acuerdo, ¿verdad? Pero vamos a ir viéndolo. Cuando Dios hizo a la mujer, fue con la idea de que la ayuda que ella proporcionara fuera una ayuda de sinergia, una ayuda que potencie el trabajo de él, que fuera una ayuda conjunta. Y alguien con múltiples capacidades, como todas nosotras las mujeres, podemos aportar ayudas que haga crecer a nosotras mismas, crecer a nuestro compañero y crecer a nuestra familia. La idea de Dios, como lo dice el Salmo 40:17, cuando menciona que Dios es nuestra ayuda, o el Salmo 86:17, que también menciona que el Señor nos ayuda, es un punto en donde vemos que ayudar no es algo que nos haga sentir menos. Sin embargo, con el paso del tiempo, este concepto se ha ido modificando y actualmente la palabra ayuda se asocia a alguien que sabe menos, que actúa a las órdenes del que sabe más. La ayuda en ocasiones se conceptualiza como algo denigrante, que es una poca cosa, que es un llamado de segunda categoría. Se ubica a quien ayuda como alguien inferior. Y ser ayuda ya no es lo que Dios ideó. Ahora, ayuda es un rol asignado para la mujer por la sociedad y a veces por la religión. Entonces, ser ayuda como Dios lo diseñó es algo bueno, yo no lo dudo. Pero, ¿es todo para lo que Dios nos creó? No lo creo. Y espero que al desarrollo del tema nos aclare qué es lo que Dios pretendía al crearnos. Porque si la mujer fue creada solo para ayuda del hombre, primero estaremos seguras, primero contestemos, ¿ese fue realmente el propósito de Dios? Ya lo pregunté varias veces y todas a lo mejor nos detenemos en contestar abiertamente, pero si eso sucediera con las personas, si eso fuera la realidad, ¿qué pasaría entonces con las personas que no tienen una pareja? ¿Qué pasaría con quienes no pueden o no pudieron tener hijos? ¿Qué sería de las mujeres que únicamente tuvieron un hijo y aunque quisieron tener más no llegó nadie, ya no llegaron? ¿Dónde se ubicaría a la que dice que no quiere casarse o que no quiere tener hijos? ¿Dónde queda entonces la que no tiene novio o no se ha casado o no se casó? ¿Qué sería de la que es violentada o humillada?
y de la que tuvo que divorciarse o fue abandonada o quedó viuda. Si ya tenemos esas circunstancias, entonces no tenemos una pareja, no vamos a hacer ayuda y entonces ya no tendríamos un propósito. Si nos quedamos con la idea de que el propósito de Dios en nuestras vidas fue que seríamos creadas para hacer ayuda en el contexto actual, surgen tres ideas. Podríamos pensar que la visión de Dios sería muy reducida al formar una mujer con una persona, un ser con tantas capacidades para desarrollarse única y exclusivamente en función de las necesidades de un hombre. Un Dios tan poderoso no puede tener una visión tan corta. La otra idea, nos enfrentaríamos al absurdo de creer que Dios hubiera creado un ser que fuera objeto de discriminación y maltrato, algo que de ninguna manera es. Y la tercera idea, crearíamos la imagen de un Dios machista que otorgó derechos y privilegios para el hombre y obligaciones para la mujer, sin alcanzar a ver que no hay nadie como él para defender la dignidad humana. Entonces, hasta aquí descubrimos que todos nacimos con un propósito y que no es lo mismo un rol asignado para hombres y mujeres. Vamos a analizar dos conceptos: ¿qué es un rol y qué es un propósito? El diccionario define la palabra rol como un modelo de conducta que una persona representa o desempeña en un lugar o en una situación o circunstancia por voluntad propia o por imposición, para que actúe o se comporte de acuerdo a un conjunto de pautas establecidas en satisfacción de una serie de expectativas. Qué definición tan larga, y la tuve que leer varias veces para entender qué es lo que decía el diccionario, pero en pocas palabras es rol, cómo debe comportarse o qué debe hacer alguien de acuerdo a lo que los demás dicen. ¿Sí? La sociedad ha ido marcando qué son algunas cosas, en este caso, cómo debe comportarse o cómo debe actuar una mujer en determinadas circunstancias, y entonces ya todo el mundo tenemos esa idea. Por lo tanto, si yo soy mujer, me debo comportar de una determinada forma. Si soy casada, debo comportarme de determinada manera, de acuerdo a lo que los demás esperan de mí. Eso es un rol. Y pueden ser varios: roles sociales, roles de género, roles familiares. Por ejemplo, un rol social. ¿Qué se espera de un profesionista? Pues que sea ético, que empático, que ayude, que sirva. ¿Qué se espera de una autoridad? Pues que sea justo, que actúe con firmeza en sus decisiones. ¿Qué se espera de un político? Pues quisiéramos muchas cosas buenas y lamentablemente todo el mundo decimos, no, pues los políticos, la política, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos un rol para cada una de las personas. Existen también el rol de género. El comportamiento que se establece para una persona de acuerdo a si es hombre o si es mujer. Si es hombre, estas características, desde chiquitos los niños no deben llorar, deben de ser fuertes, etcétera, y las niñas pues no saben, no pueden, hay que ayudarles siempre, lloran y hay que chiplearlas. Son roles establecidos de género. Y el otro ejemplo que tengo, existen roles familiares, el comportamiento y funciones establecidos para cada uno de los integrantes de una familia. ¿Qué es lo que debe hacer el padre? ¿Qué debe hacer la madre? ¿Qué le toca hacer a los hijos? El padre debe salir a trabajar y traer dinero para mantener la casa. La mujer debe quedarse en la casa haciendo las labores del hogar, cuidando a los hijos, y los hijos van a la escuela. Esos son roles establecidos. Quizá muchas de las que estamos aquí, pues no nos checa eso, porque salimos a trabajar, porque nuestra familia es diferente, porque tenemos muchas circunstancias que no nos permiten encajar en los roles de familia que la sociedad nos ha asignado.
No está bien ni está mal, simplemente está sucediendo así. Ahora, la definición de propósito, yo encontré dos. El propósito es la determinación firme de hacer algo. Cuando es año nuevo, todo el mundo tenemos miles de propósitos. Me voy a poner a dieta, me voy a meter al gimnasio, voy a hacer 1000 cosas. Esos son propósitos que tengo para hacer durante el año. Y la otra definición dice que propósito es el objetivo que se pretende alcanzar, o sea, como una meta. Terminar una carrera, formar una familia, tener dinero para viajar, poner un negocio. Esos son propósitos que tenemos. Y también los propósitos se dividen en varios. Existen propósitos personales, como por ejemplo, ejercer una profesión, servir a los demás, comprar un carro o una casa, tener novio y casarse, ser una buena cristiana. Son propósitos personales. También existen los propósitos de los padres. Darles a los hijos estudios para que tengan mejores oportunidades en la vida, inculcarles valores y buenos hábitos para que sean hombres y mujeres de bien, enseñarles de Dios y el Evangelio. Esos pueden ser propósitos de los padres, entre muchos otros. También existen los propósitos de un programa. Por ejemplo, yo trabajo en el centro de salud. La Secretaría de Salud tiene como propósito del programa de salud bucal que para el 2050 la población esté libre de caries. Ese es un propósito y hay muchas estrategias que encaminan para lograrlo. No sabemos si se va a lograr o no, pero ese es un propósito. El programa de Alcohólicos Anónimos tiene muchas estrategias porque su objetivo es liberar a la persona de la enfermedad del alcoholismo. Entonces, estamos viendo que rol es algo que nosotros hacemos porque así nos han dicho que debe ser, y propósitos es lo que tenemos como meta u objetivo a alcanzar. ¿Está claro la diferencia, verdad? Muy bien, entonces, el rol es el papel o la responsabilidad que nos compete realizar en la etapa en la que nos encontramos en nuestra vida. Cuando mis hijos eran pequeños, vivíamos en Cuernavaca. Mi marido era pastor de una iglesia y ellos estaban chiquitos, entonces el templo al que asistíamos tenía mucho eco. Y yo no quería que mis hijos anduvieran allí corriendo, gritando o interrumpiendo, y entonces me sentaba en la orilla de la puerta, había unos escaloncitos como aquí, y ellos jugaban en la banqueta, y yo estaba allí en la puerta, en parte cuidándolos, en parte escuchando el servicio. Y un día llegó una pareja, los líderes nacionales, y me encontraron sentada ahí afuera, y me dio un poco de pena porque era pues la esposa del presidente y yo estaba allá afuera. Entonces le dije, ay hermana, aquí mire, cuidando a los niños afuera. Sí, me dijo, eso es lo que te toca hacer, ahorita eres mamá. Y cuando ella me dijo eso, me cayó el 20, porque yo veía adentro en el templo a muchas mujeres sentadas, escuchando, participando del servicio, las muchachas allá enfrente cantando, todos integrados en el servicio, y yo estaba allí en la puerta cuidando a los niños. Entonces, cuando ella me dijo, lo que ahora te toca hacer es esto, eres mamá, entonces yo me sentí liberada porque dije, estoy aquí y qué importa que no esté adentro, hoy me toca cuidar a mis hijos. Entonces, ese era el rol que tenía que desarrollar en ese momento. Me acuerdo tanto la frase, es tu momento de ser mamá. El propósito, en cambio, hace referencia al sentido de la vida, a la razón real por la que Dios nos creó, el desarrollarnos como seres humanos, el servir a otros, el disfrutar una vida eterna que Él tiene preparada. Entonces, es vital conocer que necesitamos revelación de Dios para aceptar que no solo existen roles que debemos asumir en este mundo y que deben ser de acuerdo a su visión, sino que formamos parte de un plan que va más allá de toda expectativa humana, que se domina
se denomina propósito de Dios. El propósito comprende mucho más de 60 o 70 años que vamos a vivir aquí en este planeta. Es mucho más que la única oportunidad que tenemos para vivir. ¿Han escuchado la frase que muchas personas dicen, la vida es una y hay que vivirla? Bueno, pues en este momento yo les puedo decir, sí, la vida terrenal es una y estamos aquí para vivirla, para servir a los demás, para ser gente de provecho, pero Dios tiene preparado algo más para nosotros. Este propósito es mucho más grande que la familia, que la carrera, que nuestros sueños, incluso que nuestros anhelos. Dios nos ofrece una oportunidad que va más allá de la vida terrenal, que va de algo temporal y breve a una asignación eterna, que excede mucho a nuestros propios logros, a nuestra tranquilidad y a veces incluso a nuestra felicidad. Ahora, no podemos levantarnos cada día sin ningún propósito y a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sucede esta mañana, porque entonces estaremos desperdiciando el tiempo. Se requiere que conozcamos y asumamos el propósito que Dios tiene y que estemos dispuestas a perseverar en ese propósito, a superar el rechazo, a dar y servir sin esperar el reconocimiento de la gente, porque el propósito de los cristianos está conectado con ser un discípulo de Jesús. Y el verso de Juan 11:4, como lamento que estén tan pequeñas las letras, pero dice, Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Entonces, si Jesús, siendo Dios, todo lo que hacía era para darle gloria a Dios, entonces vamos a irnos dando cuenta que nosotros tenemos algo que hacer. El propósito de Dios para nuestras vidas no significa solamente que debemos descubrir nuestra vocación, que debemos encontrar un trabajo para realizar. El propósito tampoco se refiere nada más a impulsar y mantener unida a la familia, a edificar y construir un hogar, a ser líderes o a influir en forma positiva en nuestro entorno. Tenemos que conocer nuestra razón de existir, porque todo esto que acabo de mencionar son cosas que vamos a hacer, proyectos, situaciones que vivimos, pero debemos de conocer por qué existimos. Ahora vamos a ver qué tiene la Biblia para decirnos. Isaías 60:21 nos dice, entonces todo su pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. Y subrayé la obra maestra que me glorificará porque se refiere a lo que nosotros vamos a hacer. En 1 Corintios 6:20 dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 10:31 también nos dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 4 versos nos mencionan que estamos aquí para dar gloria a Dios. Entonces, todo lo que hagamos debería ser para darle gloria a Él y a su nombre. Estamos aquí para que en la tierra se cumpla la voluntad del cielo. En el Padre Nuestro existe la frase, ¿no? Hágase, Señor, tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Entonces, si nosotros estamos aquí, es para hacer la voluntad de Dios. Ahora,
También la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así que aquí vemos que la gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo, incluida nuestra persona. Cuando sabemos para qué estamos en esta tierra, no habrá nada ni nadie que nos aparte de ese objetivo. Y cuando venga un tiempo de adversidad, de tristeza, de problemas, no habrá nada que nos pueda apartar del objetivo para el cual Dios nos creó o Dios nos preparó. La Biblia nos menciona en 1 Corintios 15:19 que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Así que nuestra esperanza debe ir más allá de esta vida. Dios hará un nuevo mañana y lo puede hacer con o sin nosotras. Por eso, pues qué bueno sería que fuéramos de las personas que ahora están dispuestas a permitir que Jesucristo transforme sus vidas para convertirnos en verdaderas discípulas, porque este nuevo mañana es para que lo disfrutemos con Él. Perdón porque me emocionó leer eso. Existen propósitos de Dios para la humanidad, existen propósitos de Dios para la mujer y existen propósitos de Dios para cada una de nosotras. Entonces, cada una lo debe cumplir, como ya dijimos, porque Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos para hacerlo. Se trata de descubrir nuestra misión, nuestra responsabilidad, lo que nos gusta hacer y lo que podemos hacer y para quién lo podemos hacer. Lo peor de todo esto es que tenemos un propósito personal y lo peor que podemos hacer es retrasar esa promesa y querer hacerlo a nuestro modo. Recordemos que existe un principio. Lo que es natural lo vamos a hacer nosotras y lo que es sobrenatural solamente lo va a hacer Dios. Entonces, no olvidemos que la parte que cada una debemos hacer siempre deberá ser bajo los parámetros de Dios. Revisemos lo que en los registros bíblicos aparece. En el Antiguo Testamento se nos presentan a varias mujeres que cumplieron roles y desempeñaron funciones distintas a lo común de su época y de su cultura, para cumplir un propósito específico. Por ejemplo, tenemos a Miriam, la hermana de Moisés. Ella acompañaba a Moisés y mucho no se dice qué era lo que hacía, pero sí se menciona en Éxodo 15:20-21 que ella compuso y cantó un canto de alabanza y a ella se referían como profetisa. Entonces, la forma que ella tenía de dar gloria a Dios era compositora y dar alabanza. Luego, Débora fue una jueza de Israel y encontramos en Jueces 4, del 4-5, que los hijos de Israel, y no solo las mujeres, venían a ella para juicio. Ella decía, como los jueces ahora, daba sentencias y decía qué se debía que hacer, se tenía que hacer, y todos la respetaban. Entonces ella daba gloria a Dios con su puesto de autoridad. Y la otra persona que tenemos es Esther, la reina. Ella, en una circunstancia específica, cuando el pueblo de Israel estaba amenazado de morir, ella, siendo judía, decide interceder ante el rey para que no sea destruido el pueblo a costa de su propia vida, ¿verdad? Ella era la reina, pero tenía ciertos límites y ella decidió brincar esos límites para interceder por su pueblo. Entonces, dio gloria a Dios con su testimonio. Luego, esas son 3 mujeres que quise mencionar del Antiguo Testamento. Hay muchas otras, pero ellas 3 me llamaron la atención. En el Nuevo Testamento, la participación de las mujeres en el movimiento que nuestro Señor Jesús generó deja a la luz elementos claros que permiten a las mujeres de hoy encontrar, defender y asumir un espacio digno en la sociedad que les toca vivir. Por ejemplo,
Priscila. Priscila trabajó con su esposo Aquila en varios contextos. Fabricaban tiendas, ejercían un liderazgo en la iglesia e incluso intervino en la enseñanza de las escrituras a una persona, según lo dice Hechos 18:26. Ella dio gloria a Dios con el ejercicio de sus dones. Luego, en Hechos 16:11 al 15, encontramos a Lidia. Lidia era una mujer que producía y vendía telas de púrpura. Y ella daba gloria a Dios con su oficio, porque todo lo que ganaba era para ayudar a los pobres. Y finalmente Febe, que era una profetisa, ella trabajaba en el templo y daba gloria a Dios revelando el mensaje al pueblo. Muy bien, 6 mujeres en la Biblia, entre muchas otras que hay, cada una con oficios y con situaciones específicas que decidieron tomarlo y llevarlo a cabo. Estos casos, aunados a muchos otros ejemplos de las Escrituras, nos muestran a mujeres fuertes y competentes según Dios, desempeñando varios papeles importantes para poder cumplir con el propósito. Entonces, confirmamos que las mujeres fuimos creadas con un propósito divino y que social, culturalmente e incluso religiosamente se nos han asignado roles para desarrollar a través de diferentes funciones específicas a lo largo del tiempo. No nos quedemos en la vida sin descubrir el propósito particular que Dios tiene para nosotras. ¿Ustedes ya lo saben? ¿Sí? Qué bueno, porque así podemos dar gloria a Dios cuando ya sabemos qué Dios quiere de nosotros. Ahora la siguiente pregunta es, ¿están trabajando para cumplirlo? Eso es lo más importante, ¿no? Porque sí es importante saber que tenemos un propósito y conocerlo, pero ¿qué estamos haciendo para lograrlo, para alcanzarlo? ¿Sí? Ahora, ¿usted no lo conoce? ¿No sabe cuál es el propósito en la vida? Está aquí nomás así como que, ¿quién sabe por qué estoy aquí? Bueno, pues entonces acérquese al Señor y pida que se lo revele. Luego, manténgase fiel a ese llamado, ore y actúe en consecuencia. No nos podemos quedar ahí, yo sí sé hacer esto, pero, ay no, qué flojera. O no, ¿para qué lo hago? Al cabo nadie lo hace. No, es que como que me da pena. Si usted descubre que ese es su propósito, entonces hay que hacerlo porque Dios la preparó. Aunque a veces nos sintamos inseguras, Dios nos puso adentro, en nuestro corazón, la capacidad para llevarlo a cabo, porque Él nos está diciendo que para eso somos útiles. Muy bien, conocer el propósito de Dios en nuestra vida le da sentido, porque encontramos un por qué estamos aquí. Conocer el propósito de Dios en nuestra vida la simplifica, porque ya sabemos que no depende únicamente de nuestro esfuerzo. Él nos capacita y ya nos capacitó y Él nos guía. Conocer el propósito en nuestra vida la enfoca, porque así no nos desgastamos haciendo otras cosas que nos desvían de nuestra verdadera misión. Conocer el propósito de Dios en nuestra vida también la estimula, porque entendemos por qué tenemos ciertas habilidades e inclinaciones y no nos cuesta trabajo hacerlo. Y finalmente, conocer el propósito de Dios en nuestra vida nos prepara para la eternidad, porque si lo que aquí hacemos es para darle gloria a Dios, cuando estemos allá con Él, pues ya tendremos práctica. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo desde ahorita. Otra cosa, encontramos el sentido y el propósito solo cuando tomamos a Dios como punto de partida de nuestras vidas. Él es nuestra base. Y así entonces nuestros valores cambian cuando vivimos a la luz de la eternidad. Ahora podemos tener unos valores, pero cuando nos enfocamos o ponemos a Dios como nuestra base, nuestros valores pueden cambiar. Haremos uso del dinero y del tiempo de una forma más sabia. También
le daremos un valor mucho más alto a las relaciones y al carácter que a la fama, la fortuna o los logros. También reordenaremos nuestras prioridades. Y estar al día con la moda, los estilos y el qué dirán ya no tendrá importancia, porque eso no debe de movernos aquí. Hay algo más allá. Si el propósito de Dios es que todo lo que seamos y todo lo que hagamos sea para darle gloria, entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo darle gloria? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Ideas? ¿No? Ok. Así es. Yo tengo cinco formas de cómo podemos darle gloria a Dios. Le damos gloria a Dios cuando lo adoramos. Saber que hemos sido, somos y seremos parte de un plan de Dios debe alegrarnos, llenarnos de fe para adorarle con todo nuestro corazón. Y de forma práctica es pues cuando cantamos, cuando leemos, cuando participamos en la liturgia en el templo, cuando oramos, cuando asistimos a los cultos. Son formas de adorar a Dios y con eso le damos gloria. Ahora, damos gloria a Dios cuando amamos a los demás. Saber que Él nos ama sin que lo merezcamos nos debe llevar a amar a los demás, que tampoco lo merecen. Entonces, pero si yo no lo merezco, pues entonces estamos todos iguales y hay que amar a los demás. Por amor podemos ser ayuda idónea para el esposo, para los hijos, ayuda y guía para ellos, ayuda para la familia extendida, sin sentir que eso pesa o nos resta valor. Si nos ha tocado ser exclusivamente amas de casa, hay amas de casa que lo hacen con mucho gusto y hay otras que no. Entonces, si eso nos toca hacer, hay que hacerlo con gusto, porque es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Si nos tocó ser profesionistas y ejercer, pues adelante. Si tenemos un oficio, adelante, pero que sea todo con entusiasmo, que lo hagamos de corazón. También damos gloria a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo. Saber que Dios no denigra ni le resta valor a la mujer y que nuestros pecados están perdonados, debe garantizarnos que cada día podemos parecernos más al Señor, haciendo todo no para que nos reconozcan, sino para que los demás vean a Dios en nuestras conductas. Damos gloria a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Saber que Dios nos ha preparado para algo más debe ampliar nuestro horizonte para ejercer nuestros dones. Como mencioné ahorita, disfrutar de las labores del hogar, ejercer nuestra profesión u oficio, utilizar nuestras capacidades en beneficio de otros, asumir un liderazgo, son formas de dar gloria a Dios. Y finalmente, damos gloria a Dios cuando testificamos a los demás. Saber que Dios usa a quien quiere y posa su gloria sobre quien le place, debe estimularnos para testificar lo que ha hecho en nuestra vida. 5 formas de darle gloria a Dios sin que sea algo súper especial. Es algo cotidiano, algo que podemos hacer a diario. Muy bien.
Confirmamos entonces que si el propósito de Dios para nuestras vidas es que todo lo que hagamos y tengamos sea para que Él sea glorificado, entonces no importará si sentimos que ser ayuda idónea nos humilla o nos enaltece, si alcanzamos o no el éxito desde el punto de vista humano, si cumplimos o no con un rol, si tenemos o no un esposo o hijos. No buscaremos cambiar lo que solo Dios puede cambiar. Y tampoco habrá lugar para la queja, la preocupación, el enojo, el temor, las insidias, las murmuraciones y las comparaciones, porque todo eso deja de tener importancia. Estamos aquí para darle gloria a Dios, entonces, ¿por qué le voy a tener envidia a alguien que es más bonita, que tiene más dinero, que tiene un mejor trabajo? ¿Por qué me voy a enojar si las cosas no salieron como yo creí? Si yo estoy aquí para darle gloria a Dios, a lo mejor lo que yo creía no era lo correcto y solo se va a hacer lo que Dios quiere. Entonces, pensemos nuevamente, no habrá lugar para la queja, el enojo, el temor, la preocupación, la crítica, las insidias, las murmuraciones y las comparaciones. Que de eso tenemos todavía dentro de nosotros, ¿sabes? Esperemos que poco a poco las vayamos eliminando, sabiendo que con eso no damos gloria a Dios. Así que las invito, hermanas, para que hagamos lo nuestro. Hagamos lo que nos encanta hacer. Vivamos una vida agradable frente a Él. Pero hagámoslo bajo sus parámetros, con responsabilidad, con una actitud positiva, con pasión y sin amargura, porque eso nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos capacita para tener paz en medio de la tormenta y gozo aun cuando no haya una razón visible para regocijarse. ¿Qué me resta decir, hermanas? Hable con Dios esta noche y, como ya dijimos, si aún no lo sabe, pídale que le revele cuál es su voluntad para su vida, cuál es el propósito que tiene para usted, qué misión tiene para usted en particular. Y si por el contrario ya lo sabe, no tiene de qué preocuparse, solo necesita estar dispuesta a asumirlo y caminar para llevarlo a cabo. La siguiente, si lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que pensamos o lo que sentimos no está dando satisfacción a nuestra vida, no estamos dándole gloria a Dios. Pensemos en eso. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y finalmente, les invito a que leamos 1 de Pedro 4, del 10 al 13. Espero que lo alcancen a leer, a ver. Dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos. Amén. Que todo lo que hagamos y seamos sea para darle gloria a Él. Hermanas, las invito a ponerse de pie, vamos a orar. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por darnos responsabilidades en esta tierra para cumplir. A quienes aún no lo descubren, revélales el propósito que tienes para cada una. A quienes ya lo saben, dales responsabilidad para cumplirlo. Y a todas, llénanos de fortaleza para no desfallecer y perseverar. Danos hoy la valentía para vivir la vida a la cual nos has llamado, con contentamiento y confianza. Por favor,
Ayúdanos a despojarnos de los roles y las expectativas que otros tienen para nosotras. Y permítenos hacer nuestros los roles que nos hagan cumplir tu voluntad, para vivir en paz con la forma de ser que tú creaste en nosotras, a propósito y con propósito. A tu nombre sea dada la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Que tengan un buen día. Gracias por haber asistido. Y mi deseo es que estas palabras tomen ustedes lo que les guste, lo que les haya tocado su corazón. Y lo demás, pues habrá otra a la que le toque esa otra parte. Gracias. Dios les bendiga.